de Alsacia, que estaba en el campo de concentración de Dachau con nuestro padre, lo pudo visitar una vez. Él quería hacer una pregunta que día y noche lo atormentaba, ¿no? Entonces llega al encuentro con el padre y le dice: padre, dígame, ¿vamos a salir de acá con vida? Y cuenta él después que nuestro padre sonrió, abrió las manos y le dijo: querido Agustín, eso queremos dejárselo a la Madre de Dios. Y el sacerdote pensó: otra vez una desilusión, él quería tener una seguridad. Otra vez esta respuesta sin ser respondida, esta pregunta sin ser respondida. Y bueno, poco a poco se fue dando cuenta, cerca del padre, que había algo mucho más profundo, que era por qué el padre, estando en un lugar como ese, en un campo de concentración, podía estar alegre y regalar alegría a los demás. Con esto, con él, compartiendo momentos con él, se dio cuenta de que fue ganando algo mucho más importante, que era crecer en la confianza, en el amor de Dios. Esto le ayudó mucho más que algún vaticinio o profecía, si íbamos a salir tal día, ¿no es cierto? Mucho más, porque le ayudó para toda su vida. También pensé, bueno, en esta situación en que estamos viviendo, tampoco vamos a escuchar una respuesta así como vamos a salir, cuándo será. Muchas de las preguntas que se nos cruzan y que son en este momento muy reales, pero queremos ir más bien de la mano del Padre, adentrándonos un poco más en su enseñanza, en su escuela. ¿Y por qué? Porque podemos decir que realmente el padre Chientini fue un maestro de la esperanza y la alegría. Y esto no solamente en los momentos más cotidianos o días grises, sino en realmente momentos muy difíciles, como conocemos y sabemos, 4 semanas en un búnker, frío, oscuro, la cárcel, meses, campo de concentración más de 3 años. Y es que él siempre basó toda su vida en una confianza muy grande en Dios Padre, a través de su alianza de amor con María. Por eso les había pedido a Leo y a David que poder mostrarles un pequeño testimonio, a lo mejor algunos de ustedes los conocen, del padre Neuenhofer, a ver si lo podemos compartir, que nos habla porque él conoció al padre en el tiempo de Milwaukee, un tiempo también muy difícil, que después vamos a lo mejor a retomar un poco, y nos cuenta él mismo. Si podemos escucharlo. Ahí yo comparto. Gracias. Y la mirada del Padre era algo como encontrarse con el cielo. Hay personas que irradian, que transmitan por su manera de hablar, de actuar, algo de la pureza de Dios. Nos hacen acordar a la Santísima Virgen o nos transmitan una santidad humana que nos deja sentir cómo es Dios. El que pregunta por nuestro Padre Fundador se encuentra inmediatamente con la Santísima Virgen, de la cual él dice: ella es el alma de mi alma. Lo que soy y lo que tengo se le debo a ella. Y era impresionante la intimidad con que él vivía con la Virgen. Y eso se notaba siempre. Cuando yo vine con un problema al Padre, muchas veces me contestó. Y antes de explicarme mi pregunta o mi problema, él dijo: ¿usted ya ha hablado en el santuario con la Virgen de esto?
y muchas veces no había hablado todavía, pero él quería que esto lo llevemos a la madre. Una vez estuve caminando con el padre en el cementerio y en nuestra pequeña comunidad de 7 teólogos nos preocupó porque el Santo Oficio mandó un decreto tras el otro y cada decreto vinculaba más a nuestro Padre y le quitaba más libertad. Y por supuesto nosotros nos preguntábamos, ¿él puede volver un día sano y salvo a su patria? Y caminando con el Padre le pregunté esto. Y en este momento, cuando yo había preguntado esto, el Padre me agarró en el brazo y me hizo parar. Y esto hizo muchas veces con gente en el momento en que él quería decir algo muy, muy, muy suyo, muy importante, muy personal. Y el Padre me hizo parar y me dijo, José, yo le revelo el gran secreto de mi confianza filial y de mi paz inquebrantable. Yo he sellado la alianza de amor. Y esto era el credo, la vivencia de su vida. Bueno, muchas gracias. Pensé que era muy bueno escuchar de primera mano de una persona que conoció al Padre en vida y en un momento tan difícil como fue el exilio, cómo él reaccionó realmente cuando estaba el Padre Neuenhofer, en ese momento un estudiante de los Palatinos con él. En ese momento estaba la obra a punto de ser disuelta. Todo lo que él había luchado durante su vida, el padre Kentenich, ¿no? Y con esa tranquilidad todos estaban muy sin saber qué hacer, sin saber qué venía en el futuro. Y en toda su vida, porque si estaban estudiando como sacerdotes para ser, como seminaristas para ser sacerdotes para Schoenstatt y se disolvía la obra, imagínense. Y él con una tranquilidad soberana, él que era el fundador, que había ido a todos esos lugares tan difíciles como la prisión y ahora el exilio, por la obra, por la misión, con una tranquilidad inquebrantable le dice, José, yo sellé una alianza de amor con María, ¿no? Volvemos a la pregunta que le hizo el sacerdote, ¿vamos a salir con esto de aquí con vida? Y él le dice, eso se lo queremos dejar a la Madre de Dios, es decir, su tranquilidad, su confianza en Dios era tan grande a través de la alianza de amor con María que era una fuente de confianza para los demás y era una fuente sobre todo también de alegría y esperanza. Y pensando en esto, en este tiempo tan difícil también del campo de concentración, ahora el 20 de mayo se cumplen 75 años de que el padre regresó a Schoenstatt después del campo de concentración. Sale el 6 de abril, pero hasta que puede llegar a Schoenstatt con las carreteras rotas, sin nafta, etc., es recién el 20 de mayo, que ese año era Pentecostés, ¿no? Y este año se cumplen 75 años. Y el padre, cuando habla de esta época y de este triunfo victorioso en la confianza de la alianza de amor, habla de un triunfo de la fidelidad a la alianza. Y este triunfo lo remite a María, la fidelidad de María hacia la familia de Schoenstatt, a la alianza que selló con nosotros, y el triunfo de la fidelidad de sus hijos, los hijos de María, para con la Mater, ¿no? Que nuestra alianza nos da la base para esta confianza como la que tuvo el Padre. El Padre dice, hay una cita muy linda que se la traje y dice,
En las diferentes etapas de la historia de Schoenstatt, fue solamente el espíritu de fe y de amor cálido y sobrenatural, sí, heroico, que como un único hilo pudo sostener la obra. Hubo momentos en que la obra estaba sostenida de un solo hilo, que era la voluntad de Dios, y tanto con el nacionalsocialismo como después en el exilio, a punto de cortarse. Y dice el padre, esto lo fuimos sobrellevando con actos de confianza heroica. Aquí pensé en algún momento, podríamos preguntarnos nosotros con sinceridad, ¿cuáles son las situaciones en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en este tiempo tan especial de nuestra vida diaria, en las que me falta más confianza en Dios, en las que quisiera tener más confianza en Dios, ¿no? Creo que es importante que podamos formularlo y aceptarlo, porque esto ya es el 50% de la batalla ganada. Cuando uno reconoce, aquí me está faltando confianza, y poder decirle, Mater, realmente necesito que me regales aquí mucha luz de esperanza porque aquí fallo, ¿no? Y el padre dice que cuando se le cerraba una puerta, y a veces se le cerraba una puerta, la puerta principal, dice que ahora vale, decía él, cuando se nos cerraba la puerta, dejarse mostrar por Dios nuevos caminos que lleven hacia el futuro. Parece que estuviera dicho para hoy también, ¿no? De ninguna manera existen razones para que desconfiemos y nos volvamos pesimistas. Schoenstatt estaba a punto de ser disuelto y el padre dice, no existen de ninguna manera razones para que desconfiemos y nos volvamos pesimistas. Nuestra alianza de amor es una realidad, lo que le decía recién al padre Neuenhofer, que nos contaba él, ¿no? Dice, por eso, si nuestra alianza de amor es una realidad, tenemos dos cosas. Uno, la Mater tiene el derecho, por así decirlo, de esperar de nosotros una confianza ilimitada, así como nosotros también tenemos el derecho de confiar en ella ilimitadamente, ¿no? Que ella va a presentar ante el trono de Dios Trino, así como le hizo en vida a Jesús, le pidió, ¿no tiene más vino? Bueno, en esas situaciones también pedimos, Mater, aquí nos falta esta confianza, tenemos el derecho, entre comillas, porque nadie tiene derecho de pedir a Dios nada, en el sentido estricto, pero los hijos tenemos derecho de pedir al Padre, sobre todo que nos ayude en nuestra pequeñez, ¿no? Y tal vez, por eso en este momento, tal vez anotarnos y pensar en algún momento después, dónde es que quisiéramos crecer en la confianza, en la alianza de amor, así como lo tuvo el Padre, ¿no? El Padre también nos dice, nuestra piedad es una piedad de hijos, y por eso es una piedad alegre y confiada, y vigorosa. Alegre, bueno, uno dice, y el padre dice acá, no es que actuemos como si no hubiera ninguna cruz. Esto se lo dice también a las familias en Milwaukee. Dice, no es que actuemos como si no tuviéramos ninguna cruz. Sin embargo, si tenemos una imagen verdadera de un Dios que es Padre, se irradia alegría y buen humor. Seguramente conocen un montón de anécdotas del Padre sobre su buen humor, alegría. Dicen que las personas de la zona de Colonia, donde se hace el gran festival del carnaval allá en Alemania, son las personas más alegres, una de las más alegres en Alemania, y el Padre pertenecía a lo que se llama la parte renana del Rin. Y así que tenía muchas salidas con humor, graciosas, ¿no? Les recuerdo una que es en el campo de concentración de Dachau. Sabemos que le habían prohibido, bueno, muchos tenían prohibido escribir, y el padre hizo algunas cartas oficiales que
se dio cuenta que todas pasaban por la Gestapo, no llegaban, y darse cuenta también que estaba en peligro, digamos. Él no sabía todavía si Dios quería que él muriera en Dachau o que saliera con vida. Entonces su pregunta era, bueno, todavía no dejé por escrito lo esencial de mi obra, de mi fundación, lo que Dios me pidió para mi misión. Entonces él comienza a dictar, y dicta más de 5.500 estrofas, dicta tomos, dicta, parte lo tenemos en el Enlace al Padre, lo que se llama el espejo del pastor, ¿no? Y bueno, realmente Dios y la Virgen lo protegió. Y también hubo dos sacerdotes, el padre Fischer, también el padre Trespas, que tomaban apuntes de lo que el padre iba dictando. En un momento, se imaginan que ellos habían tomado en conciencia que podía costar la vida de esto, pero sabían la importancia y el por qué lo hacía, por voluntad de Dios, para que la obra quede, digamos, la ascética y toda esta imagen del pastor por escrito. Y entran a revisar, vienen de vez en cuando revisaciones de la SS, de la Gestapo, a las barracas, y sabemos que entran y no ven nada, pero después lo llaman al padre porque tenían pensado que el padre estaba escribiendo ilegalmente. Y el padre, bueno, todos lo llaman a declarar, el padre se va a declarar, y todos con un temor muy grande, no sabían qué les iba a pasar, qué iba a pasar, sobre todo al padre, ¿no? Porque a ellos ya se habían ido de la barraca, no pasaba nada, pero a él lo llevaron. Y le hacen jurar que él no estaba escribiendo ilegalmente. Y el padre jura que él no estaba escribiendo ni legal ni ilegalmente, ¿no? Porque él dictaba, él había tomado esa precaución, 5.500 estrofas, pero las dictaba, no escribía. Entonces, después de esto, lo dejan libre y vuelve a la barraca, y cuando se encuentra con los que estaban, a ver qué le había pasado, si le habían hecho algo, y todos estaban como asustados, él les dice, esta tarde seguimos escribiendo. Digamos, hacer una broma de ese momento en un lugar así requiere una confianza muy grande y un espíritu muy grande de libertad interior, que sabe, Dios es Padre y nos cuida. Si yo estoy haciendo esta tarea por mi misión, ¿no? Y entonces no podían creer ellos que le contestaran esto. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha lo que estoy diciendo? Sí. Porque de repente escuchaba un ruido y no escuché más. Pero... Entonces, sabemos que esta actitud del Padre surge de esta libertad interior que le regala la alianza de amor, ¿no? Y sabemos también que nosotros tenemos y queremos crecer en esto porque, bueno, nos falta este largo camino, y sabemos que la manera es ir a nuestro santuario cenáculo, en este momento de prepararnos para recibir al Espíritu Santo, ya sea el santuario hogar como el santuario, y pedirle, como María, tener un corazón abierto, confiado, que espera. Y si miramos, vamos camino hacia Pentecostés, la situación que tenían los apóstoles y los discípulos en ese momento en el cenáculo, pensemos, ¿no? Hombres y mujeres con miedo, una incertidumbre, ¿será que nos va a pasar lo mismo que le pasó al maestro? Crucifixión es algo fuerte, pero no solo eso, sino el futuro. Ellos habían dejado todo, tenían una meta, seguir a Jesús, una misión, y ahora todo se vino abajo, encerrados, con incertidumbre. El jefe de este grupito era Pedro, y sabemos que lo había negado al maestro frente a una criada que le preguntó si era parte, que le dijo que era parte de él, y tembloroso le dijo que no, parte de este grupo. Humanamente hablando podemos decir mucha pequeñez, ¿no? Y sin embargo, después de la llegada del Espíritu Santo, Pedro irrumpe el Espíritu Santo en el corazón de ellos,
y allí salen a predicar, ya no importa hablar frente a los sumos sacerdotes, y es una transformación que solamente el Espíritu Santo puede obrar, ¿no? Y esto lo sabemos y por eso queremos acudir en este tiempo especialmente a nuestro santuario hogar y pedirle a la Mater que nos regale, así como le regaló al Padre, esta confianza en nuestra alianza, ¿no? Para poder en lo cotidiano irradiar esta alegría y paz interior. Volviendo a los discípulos y a Jesús, sabemos que cuando estaban en la última cena, la situación era muy difícil, era un discurso de despedida, lo podemos leer en Juan 14, y Jesús estaba frente al momento más difícil de su vida, los discípulos con miedo no entendían qué pasaba, les hablaba de que tenía que morir y resucitar, ¿no? Pero les da algo muy importante y les dice, no los dejaré huérfanos. Hoy se leyó esta lectura, increíble, ¿no? Y dice, yo sigo viviendo y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Les digo esto, dice en un momento, para que su alegría sea perfecta. Y nuestra alegría va a ser perfecta a pesar de que Él sabe que ahora viene toda la parte difícil. Pero la alegría va a ser perfecta cuando descubramos en nuestro corazón y no solamente en nuestra cabeza y en nuestra fe también, que Dios es un Padre bondadoso que tiene un plan de amor para mi vida y que actúa movido solamente por el amor, también cuando no lo entiendo, también cuando va en contra, por así decirlo, de lo que yo había pensado, de lo que yo había imaginado, ¿no? Porque eso es una de las cosas que más nos cuesta y no le vamos a dar ahora una respuesta, pero el sentido o el sufrimiento en el mundo y sobre todo la pregunta si Dios es Padre, ¿por qué permite ese sufrimiento, no? Si Dios es Padre, ¿por qué tal o cual persona tiene que sufrir? Como decíamos ayer también en la charla, no vamos a entender nunca a Dios y sí, Él es Padre y sabe que no lo entendemos y sabe también que a veces nos desilusionamos y que podemos decirle a Él, bueno, no te entendemos, no, yo hubiera actuado diferente, yo esperaba otra cosa. Y se lo podemos decir y es bueno que lo hagamos, pero también como Jesús, ayer decíamos en el Huerto de los Olivos, Él frente al sufrimiento, a todo lo que le esperaba, no se revela. Sí le dice al Padre, si es posible, que no tenga que sufrir esto, pero que se haga tu voluntad. Esa es la actitud del Hijo. El Padre Kentenich también nos invita a tener esa actitud de hijo, de poder confiar en el Padre y hay una oración que él escribe que es parte, digamos, dicta, parte del espejo del pastor, que es una oración que está en el Hacia el Padre, es muy simple, pero en 4 líneas describe esta actitud de confianza de hijo, ¿no? Y de esta confianza, la oración es, lo tenía aquí escrita, en tu poder y en tu bondad fundo mi vida, la oración de confianza. Y comienza diciendo, en tu poder y en tu bondad fundo mi vida. Es decir, toda mi vida está fundada y fundamentada, basada en el poder y la bondad de Dios. Creer que Dios tiene un plan de amor para mí y bondad y poder. Es decir, si Él quisiera, las cosas podrían ser diferentes. Porque no es que no tiene el poder. Papá, mamá, o yo papá y yo mamá, no tengo el poder de cambiarle la situación a mi hijo. Dios sí. Dios tiene ese poder. Y sin embargo, nos sigue guiando por este camino o sigue permitiendo ese camino.
Y es un camino entonces de poder, de amor y de bondad. Ahí hay momentos en los que tenemos que decir, no veo, no lo entiendo, ayúdame a creer. Y yo a veces pongo este ejemplo que es muy simple, muy sencillo, pero tal vez muy claro, que si vemos un niño pequeño, la mamá está cocinando, el papá está cocinando con un cuchillo filoso, y la hermanita mayor está ayudando, o el hermanito mayor está ayudando, y él también quiere ayudar. Entonces quiere el cuchillo grande. Papá o mamá, tío y la hermanita van a decir, no le damos el cuchillo porque es muy peligroso, se puede cortar. ¿Y qué va a hacer? Y llora, y ¿por qué los otros pueden y yo no? Es algo bueno, quiero ayudar, ¿no? Y bueno, el niño no entiende y puede llegar a llorar y patalear, que la mamá y el papá le pueden explicar, la hermanita, pero no lo va a entender, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Que por eso, porque el padre no lo quiere, la mamá no lo quiere, no lo puede entender él en ese momento. Y a veces nos pasa así, que nos supera el plan de Dios en nuestra inteligencia y en nuestra lógica, pero eso no quiere decir que no haya detrás un plan de amor. No se contradicen. No es ningún consuelo que les estoy dando, yo sé, para cuando no entendemos algo, pero tal vez nos da un poco de claridad. Y sobre todo despierta el anhelo de poder crecer en la confianza en la alianza, en pedir que nos aumente la esperanza, ¿no? Porque todo esto es una base para poder vivir con fe y alegría. Entonces, la primera parte es: en tu poder y en tu bondad fundo mi vida. Es decir, toda mi vida está fundamentada, y ahí puede ser una pregunta para nosotros. En alguna circunstancia que identifiquemos, ¿dónde estoy fundando mi vida? No quiere decir que no hagamos planes, no quiere decir que no nos preocupemos y que tomemos las precauciones, pero ¿estoy fundando mi vida en esto que yo estoy haciendo? ¿O estoy tomando todas las precauciones y poniéndolas en las manos de Dios para que Él me ayude, para que la Mater me guíe en el camino a mí y a mi familia, ¿no? Entonces, ahí hay una gran diferencia. Fundar la vida en mis planes o fundar la vida en la voluntad de Dios, en el amor de Dios, en el poder de Dios, y presentarle mis planes. Y entonces, en tu poder y en tu bondad fundo mi vida, en ellos espero confiando como niño, ¿no? Y el niño espera de sus papás, de las personas que lo cuidan, lo bueno, lo positivo, ¿no? Y esperando como niño nos lleva a una actitud de apertura, de alegría también y de esperanza, ¿no? Porque espero algo que es positivo. A veces salimos a la vida como si todo estuviera contra nosotros, ¿no? Hoy me levanté y pasó esto y todo, ¿no? Y a veces nos pasan cosas que realmente uno dice, bueno, desde que me desperté fue una cosa tras de la otra. Pero no tengamos la actitud de que la vida está contra mí, ¿no? Y a veces sí la tenemos, entonces ¿qué hacemos? Podemos decir, bueno, espero confiando como niño, es decir, volver a pedir y a conquistarnos esa actitud. Hay un padre que está preocupándose por mí. Yo no lo haría de esta manera. Yo me había pensado un día diferente. Pero sí, si yo le doy una alegría, una sonrisa, bueno, vamos juntos al plan que este día me depara, ¿no? Y con una sonrisa y una apertura de corazón hacemos lo siguiente, ¿no? A veces yo les digo, allá cuando estuve tantos años en Schoenstatt hay montes, y para subir al monte Schoenstatt y parar en la mitad del camino uno necesita poner freno de mano, ¿no? Para arrancar. Y si se olvida que está el freno de mano, el auto va... Sabemos todos cómo funciona el auto con freno de mano puesta. Y a veces, no esperar como niños nos pasa que nos hace
tener este freno de mano puesto. No quiero, no voy. Es decir, la situación está ahí, tengo que enfrentarla, tengo que seguir adelante. Si yo bajo el freno de manos con el sí, con el no entiendo, me duele, sí, pero ayúdame, me abro, vamos juntos. Yo solo no puedo, yo sola no puedo. Entonces, interiormente no nos vamos desgastando como nos desgasta el motor, ese freno de mano, ¿no? Entonces, por ahí tal vez pensar en qué actitud me gustaría, en qué momento, tener la actitud de decir, bueno, no entiendo, pero así como un niño confía en la bondad y el poder de sus padres, bueno, ayúdame por favor a creer y confiar en esto. Y sigue la oración: Madre admirable, en ti y en tu Hijo, en toda circunstancia creo y confío ciegamente. Regalarle esta confianza ilimitada y ese amor ilimitado a Dios a través de nuestra alianza y a través de María, siempre la vemos nosotros unidos a Jesús, ¿no? Hay esta oración, entonces, tal vez la podemos rezar muchas veces, la oración de la confianza, en estos momentos y en los momentos en los que nos encontramos con este freno, decimos, ay, no quiero, no puedo, ¿no? Y pidiendo no solamente la confianza, sino esa paz interior de decir, mira, en este momento no me sale de corazón sentir que sos Padre bueno, misericordioso, pero regálame el Espíritu Santo, que es el que grita en mí que Dios es Padre, ¿no? En este sentido hay algunos otros amenazas que tenemos para nuestra confianza y nuestra esperanza, que tienen una cierta contraposición que le podemos regalar a Dios, y si a veces nos invade el cansancio o el debilitamiento, ¿no? Porque la repetición, el tiempo que se alarga, ¿no? Frente a este cansancio, volver a reavivar el anhelo por Dios, volver a reavivar el anhelo por vivir de la alianza, ¿no? Entonces, cuando sentimos este cierto cansancio, el anhelo. También la inseguridad o pérdida de la meta, es decir, cuando comenzamos a veces tenemos una misión y sabemos que queremos esto y lo otro, y ahora con todo esto que se nos cambian todos los planes y todavía no sabemos cómo va a terminar, y se nos desdibuja tal vez un poco esa meta, esa misión que nos había llenado el corazón, ¿no? Y frente a esto, entonces, esa confianza, recibimos una misión, aunque esté en este momento pendiendo de ese hilo, como decía el padre Kenteni, ese hilo es fuerte porque ese hilo lo sostiene la divina providencia, ¿no? Entonces, volver a retomar la conciencia en la misión, y la misión grande, la misión de mi ideal de grupo, de mi ideal de rama, de mi ideal personal, de la misión. Veo tantos santuarios hogares desde acá que le dimos a la Mater desde nuestro santuario hogar, ¿no? Entonces, aumentar el anhelo, aumentar esa confianza en la misión, volver a reenamorarse o volver a enamorarse de la misión y de la misión de Schoenstatt, y no solo para nosotros, sino para el mundo entero, ¿no? Que comienza en el mundo donde me muevo, porque si no, no comienza, que es en este momento el pequeño mundo de mis cuatro paredes, tal vez. Y la otra amenaza grande que puede llegar a hacer tambalear nuestra confianza es la pérdida de la unidad, el conflicto entre nosotros, que se tiene que contraponer una colaboración y una unidad, puede ser solidaridad también, pero esta colaboración mutua, decir, bueno, me abro y ¿qué me está pasando? Conversemos, ¿no? Porque si no, no podemos seguir adelante si no estamos con otros. Hoy en día lo tenemos muy presente esto, como nos llegó esta situación, ¿no?
hay muchas personas que hacen un análisis muy certero de la situación que estamos viviendo, de un cierto futuro, así que en eso no quería entrar, sino más bien recordarnos, yo incluida, ¿no? Esta confianza y esta alegría y esta esperanza en Dios, ¿no? En nuestra alianza. Volver a escuchar y a pensar en la misión, me acordé de cuando el padre en 1949, el 27 de noviembre, acá en El Pato, bendice la piedra fundamental, que va a ser la piedra fundamental del primer santuario en Argentina. Dice unas palabras muy importantes en cuanto a la misión. Yo lo voy a probar ahora a ver si lo escuchamos. Es un minutito y algo. Si se escucha, ustedes avísenme. Es palabras del Padre y después vamos a tomar 2 o 3 puntos de esto. Nuestra misión surge de la época. Es una misión para la época. Quien quiera comprendernos debe comprender la época. Vivimos en un mundo comparable a un volcán. En cada instante está el peligro, el temor de que brote la lava y entierre una parte de este mundo. ¿Quién puede salvarnos y rescatarnos de esta caída? Debemos volver a beber de las fuentes vivas de la fe y encontrar el camino que nos lleve a Dios. Cristo Jesús, el Dios vivo, es el fundamento de los pueblos. Ahora se ha quitado ese fundamento. Por eso ese vacío en todas partes, el desamparo, el resquebrajamiento de la personalidad, el derrumbe del orden social. Así como Cristo nació una vez de la bendita entre todas las mujeres, así también hoy, la Madre de Dios tiene la tarea de dar nuevamente a luz a Cristo para la época actual. Esta es la misión que creemos haber recibido de parte del Dios vivo. Por eso queremos darle a la Madre de Dios la oportunidad para que realice su gran misión en todas partes. La educación de los pueblos en Cristo. ¿Se escuchó? Sí. Me pareció interesante porque si uno se sitúa en ese momento, no había nada más que hacía años que venían buscando y siguieron después buscando terreno para tener un santuario en la Argentina, y le habían donado 2 hectáreas en El Pato, que después al final se las volvieron a quitar, así que tuvieron que sacar la piedra fundamental que había bendecido el padre y se las tuvieron que llevar las hermanas hasta que pudieran tener otro terreno recién en el 51. Así que nada, era pasto donde habían ido, y el padre, con una conciencia de misión, y además es más, les dice, en espíritu vemos, lo que habla acá de la misión es increíble, ahora lo vamos a volver a ver un poquito, pero en espíritu vemos un santuario, vemos casas, vemos hospitales, vemos una universidad, vemos escuelas, y las hermanas a la noche, entre ellas hablaban y decían, hacía poco que había vuelto al campo de concentración, y dice, ¿estará bien el padre? Porque no tenemos un peso, nos acaban de dar un terreno y no tenemos nada más que el terreno, y el padre ve universidad, es decir, no. Y hoy en día lo que nos falta es la universidad acá, pero es decir, ¿no? Si uno no sueña en grande, y no es que el padre soñaba porque era un soñador, o ese positivismo de que va a estar todo bien, sino porque sabía que si tenemos una gran misión, los medios, bueno, y cuando, bueno, eso como partimos al principio, se lo dejamos a la querida Madre de Dios, ¿no?
que no quiere decir que no nos preocupemos estar siempre nada sin ti, nada sin nosotros en Schoenstatt, pero no preocuparnos en demasía. Ya nos lo dijo en el acta de fundación, 1914, no se preocupen por la realización de sus deseos. Si el deseo es tomar un helado, bueno, ahí preocúpense un poco, pero si el deseo es cumplir la voluntad de Dios, llevar adelante la misión, hacer el mejor bien posible que podamos hacer a todos, bueno, abrámonos al Espíritu Santo y en la alianza a la Mater para que nos deje guiar, ¿no? Y nos asombramos de eso. Acá, volviendo al tema, no se puede hacer un diálogo así, sino después podemos ver algunas preguntas, pero cuando el Padre habla de se ha quitado el fundamento a los pueblos y por eso el resquebrajamiento de la personalidad, dice, ¿no? Y eso es una de las cosas más terribles cuando, bueno, pérdida del sentido de la vida, el resquebrajarse la personalidad quiere decir esa disociación interior, falta de armonía y en el fondo no tener ese fundamento de en tu bondad y en tu poder, o en tu poder y en tu bondad fundo mi vida. Volvemos al discurso de despedida de Jesús, no los dejo huérfanos. El problema muchas veces no está tanto en el sufrimiento, que todos pasamos problemas, dolores, sufrimientos, sino en que los llevamos como huérfanos. Y a esto, en el sentido que dice Jesús, en el sentido de estamos solos, luchando contra la vida solos, no, estamos solos. Y miren esto que el domingo que viene va a ser la ascensión de Jesús, ¿no? Festejamos la ascensión de Jesús antes del Espíritu Santo, Él vuelve al Padre y los discípulos lo acompañan y cuando se eleva, que les da la bendición, les dice que así volveré, etc. Cuando dice el Evangelio y regresan llenos de alegría a Jerusalén. Y uno dice, a ver, momento, se fue Jesús, no lo van a ver nunca más, y regresan llenos de alegría. Sí, porque estaban llenos de esperanza. Él les dijo que se iba a prepararles una habitación en la casa del Padre. Es decir, una y otra vez, la casa del Padre, el amor del Padre, y ese no los dejó solos. ¿Se acuerdan también que dijo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la vida? Ayer les comentaba que yo estuve muchas veces, en 13 años, en el campo de concentración porque llevaba peregrinaciones, calculo que más de 50 veces. Y cada vez que llegaba a las puertitas del sagrario que ellos mismos habían tallado en lata, que decían en alemán, estoy con ustedes todos los días, ¿no? Citando esta parte del Evangelio, ¿no? No los dejo huérfanos, estoy con ustedes. El Papa hace poquito, en una prédica de las misas en Santa Marta, nos decía, y Jesús en este momento en que los está, en el momento del discurso de despedida, les dice, los consuela con la verdad y los consuela sobre todo con su presencia y su cercanía. Yo estoy y estaré con ustedes. Y dice el Papa, y a veces está, pero en silencio, no lo escuchamos, ¿no? Pero ese sabernos que no estamos solos y a veces mejor en silencio, porque ¿qué vamos a decir? ¿O qué nos va a decir en el momento de prueba, en el momento difícil? Más que estoy con vos, estoy en tu corazón, sé lo que te pasa. Entonces nos consuela con la esperanza, con la verdad, porque no les dice, no va a pasar nada, ya va a pasar, esto va a salir todo bien, no, esa noche lo iban a apresar, es decir, pero ánimo, yo he vencido al mundo, es decir, no la van a pasar bien, va a venir momentos difíciles, pero yo he vencido al mundo, yo estoy con ustedes y voy adelante con ustedes. Entonces, volviendo a este Dios Padre que nos presenta a Jesús y del cual el Padre que entendí a través de la alianza, y en la alianza nos quiere hacer como un puente hacia Dios Padre y hacia esta confianza de niño que vivió Él toda su vida, ¿no? Sabemos desde los 8 años en su consagración a la Virgen, que fue un impacto muy grande. Su mamá lo consagra antes de
tener que dejarlo en el orfanato, y eso lo marcó como un niño confiando, y ese fue el camino, así como dicen muchas veces, la mamá es quien lleva al papá, o quien le dice al niño como quién es el papá. Así María tiene ese mismo rol dentro del orden de salvación, de llevarnos a Jesús y en Jesús al Padre, ¿no? Quien nos enseña a decir, es el Espíritu Santo, Padre. Y sobre todo, bueno, para redondear ahora, ya tenemos casi una hora de nuestra conversación, y tal vez abrir si quieren alguna pregunta o comentario. Decir, bueno, volvamos a estos puntos, al anhelo por vivir de la alianza, a confiar en la misión que Dios nos dio, en la personal, que sea grande, que sea pequeña, que sea mediana, es la misión que Dios pensó para mí, con amor y por amor, y volver a ese enamoramiento primero, o pedir la gracia de enamorarnos de esta misión, y después luchar y proponernos esta unidad en la diversidad, unidad. El Padre habla mucho también de las tensiones creadoras, siempre hay, como somos diferentes, tiene que haber una diferencia, pero no una ruptura, no una separación, ¿sí? Ahí hay una diferencia. El Espíritu Santo no hace la uniformidad, sino la unidad, ¿no? En la diferencia encontramos una unión, en la Mater y en el Espíritu Santo. Bueno, hay mucho por decir sobre la esperanza y la alegría. Yo tomé estos puntos que espero que con las preguntas y eso les sirvan como comenzar, para un comenzar de la meditación, o seguir adelante si la habían ya comenzado a meditar. Bueno, le agradecemos, hermana, por la charla, la verdad hermosa. Está habilitado el chat para los que quieran hacer alguna pregunta, pueden hacerla mediante el chat, y bueno, Vale o yo se la vamos leyendo a la hermana para que la pueda ir respondiendo. Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, hermana María Julia. Soy Ángela, ¿Sí? de La Plata, del secretariado Padre José Kentenich de La Plata. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, hermana. Sí. Bueno, por lo que pude escuchar, porque no me pude conectar desde el primer momento, estamos creo que todo el equipo más o menos conectado. Quería decirle que estas palabras, llevadas al momento actual que estamos viviendo, nos son muy, muy fructíferas, porque lo llevamos a comparar lo que el Padre siempre previó, o mejor dicho, siempre profetizó, y con lo que nos está sucediendo ahora. Lo importante de la fe y de la autoeducación que Él nos enseña en cada paso de nuestra vida. Un arma lo que usted nos está dando, basado en lo que fue, lo que nos brinda el Padre Kentenich, porque Él está vivo entre nosotros. Es algo muy valioso para la vida nuestra, y para esto que nos desconcierta, porque jamás lo esperamos ni lo hemos vivido tampoco. Gracias, hermana. Muchas gracias. Sí, lo importante es, bueno, poder crecer en esa confianza y saber, así como el Padre pudo, nosotros también, en la alianza de amor. Sí, así es. Gracias, hermana. Sigo escuchando. Bueno, mientras vamos dando tiempo a las preguntas, les comento que hay personas conectadas de todos lados de Argentina, de Paraguay, de Chile, de Ecuador, de Barcelona. Bueno, se fue de las manos la reunión. Yo voy a estar en Rosario en este momento, ¿no? Sí, nosotros en Rosario.
como es. Bueno, la verdad, muy, muy contento. Acá hay un comentario de Nuria y Fer. Dice, buenas tardes, hermana. Nuestra misión como movimiento de Schoenstatt sigue siendo los pasos de nuestro padre fundador. ¿Cuál sería? Siguiendo los pasos de nuestro padre fundador, ¿cuál sería? La misión, y Sí. podemos formularla en grande como la renovación mariana del mundo en Cristo, muy grande. También puede ser la formación del hombre nuevo en la comunidad nueva. Son cosas que fuimos escuchando muchas veces, tal vez, ¿no? Y en el bosque que es Schoenstatt, de tantas metas y, ¿no? Por ahí lo vamos perdiendo, el foco. Pero esto de la formación del hombre nuevo en la comunidad nueva, con carácter mariano, apostólico, ¿no? No quiero que suene a frase hecha, pero sí, es decir, es lo que ya nos propone San Pablo del hombre nuevo, ¿no? En la comunidad nueva, volver, ¿no? A previvir a la Iglesia en la alianza de amor, que se remite a la alianza bautismal, esta vida de verdaderos hombres nuevos, libres, en una comunidad nueva. Por eso puede sonar o muy grande o muy pequeño, pero entre medio están todos los otros pasos de la santificación de la vida diaria, la conciencia de misión, de instrumento. Y no olvidemos que cada comunidad y cada país también tiene un sello específico de esa misión, ¿no? Y sabemos que hasta una misión nacional, un lema nacional, que es una manera de llevar a la vida esa misión. Pero acá tengo otra pregunta que dice, ¿cómo transmitir alegría y esperanzas en tiempos del COVID-19? Y, digamos, sí, es una pregunta muy importante y sabemos que no podemos encender fuego con un pedacito de hielo. ¿Y a qué voy? Y que primero, para poder transmitirla, vamos a tener nosotros que poder implorarla, primero anhelarla, diría yo, porque a veces estamos tan sumergidos y con motivos, ¿no? En toda esta incertidumbre y miedos o temores que hasta se nos desdibujan estas cosas, ¿no? Entonces, para poder transmitir esto, primero anhelar tenerlo, ¿no? Luego, en pequeñas cosas, como hacer este examen acá, me falta confianza y pido entonces, por favor, confiar, o hago un acto de confianza. Mira, no llego a hacer lo que quería hacer, ayúdame, Mater, con esto porque tengo que hacerlo y entregarlo. Yo hice lo posible, hacer el resto, ¿no? Es decir, con pequeños, es decir, primero anhelarlo, pedirlo y hacer un pequeño ejercicio de cada día, ponerme a lo mejor en el horario espiritual, encontrar un motivo por el cual me puedo alegrar, ¿no? Porque a veces me voy a alegrar, voy a ser feliz cuando sí tengo, cuando pueda, cuando no haya. Tengo que ser feliz ahora porque este es el momento, el único que yo puedo disponer, ¿no? Voy a aprovechar a lo mejor eso y eso va a ayudar a que se transmita, porque si yo quiero tener ojos de persona buena y no me sale, si tengo que yo ser buena para que me salga eso. Así que son todas preguntas respuestas que son limitadas, pero... Bien, hay otra pregunta de Erika Cedeño de Ecuador. Dice, querida hermana, ¿cómo los schoenstattianos podemos apoyar a los secretariados en su tarea del proceso de canonización del Padre? Muy bien, eso me toca muy especialmente. Bueno, ahí como podría decir 2 o 3 líneas o vías. Una es, nos siguen pidiendo el poder dar a conocer masivamente la persona, la misión del Padre, ¿no? También el asunto del milagro, es decir, pedir
por la intercesión del Padre o por la oración del Padre, las oraciones escuchadas, todas esas cosas concretas. Y lo otro, los otros 2 puntos, digamos, esa es como las actividades que podemos hacer, tareas. El otro punto sería el personal, ir conociéndolo cada vez más e ir creciendo nosotros en esta vinculación con el Padre, que no es fácil, por lo menos para algunos. Les decía yo a otro grupo que hablaba también, que, bueno, no a todos enseguida nos es fácil la vinculación con el Padre que entendí, porque tenemos que ir descubriéndolo y tenemos que ir aplicando a nuestra vida eso, ¿no? Así que ese camino también hay que seguirlo, porque cuanto yo más, lo uno con la otra pregunta, ¿no? Cuanto yo más alegre esté, más esperanza tenga, tanto más voy a transmitir. Cuanto yo más conozca y más esté convencida de su obrar, y no por convencimiento quiero convencerme de que el Padre Kentenich es santo, sino ir descubriéndolo y también ponerlo a prueba, decir, pero a ver, acá, ¿qué pasó? Acá no entiendo, y leer, preguntar, ¿no? Y lo tercero, bueno, es trabajar también dentro de la obra de Schoenstatt para que nosotros los schoenstattianos, una y otra vez más, más profundamente, nos sigamos uniendo en lo que le llamamos coronum in patre, es decir, tenemos los 3 puntos de contacto y normalmente el santuario y la mater no hay problema, pero la mens fundatoris, ¿qué es lo que opinaba el fundador? Es lo que nos da esta cohesión en todo el mundo. Porque al Padre Kentenich, digamos, lo van a canonizar por santo personal, es decir, por todo lo que él hizo como persona, pero también como fundador, ¿no? Entonces, ahí está lo de San Juan Pablo II, canonícenlo ustedes en su propia vida, está bien, pero también como obra de Schoenstatt, ¿no? Si mostramos este hombre nuevo, vuelvo a otra pregunta, en la comunidad nueva, y esa comunidad nueva que es una familia de Schoenstatt diferente, decíamos ayer también, no es que nos pidan perfección, nadie nos pide perfección, ni Dios nos pide eso porque sabe que no podemos, pero la lucha por unirnos en realmente el Schoenstatt que quiso nuestro Padre. Hacer un camino juntos. Acá hay otra pregunta de Mabel Jiménez de Carballo de La Plata. Dice, quiero agradecerle a la hermana María Julia por la conferencia. Me llevo la imagen del freno de mano que le ponemos a Dios para cumplir su voluntad. ¿Cómo soltar ese freno de mano para no forzar nuestro motor y nuestra alma? Sí. Vuelvo a la anterior, digamos, hay un montón. Cada uno, yo creo que cada uno tiene un freno de mano personal, por decirlo, ¿no? Cada uno debe saber dónde es que a mí me cuesta y pongo acá no, esto no, ¿no? Creo que esa medida no la podemos dar de afuera. Sí puedo decir que en la piedad instrumental dentro de la obra de Schoenstatt, y el Padre nos lo deja muy claro, lo importante, digamos, a Dios no le resulta un obstáculo mi pequeñez, mi falta o mi ignorancia o mi... No, quiere todo eso que lo vaya superando, pero no es un obstáculo, él cuenta con eso. El obstáculo que tiene ese freno de mano normalmente es en mi voluntad el no, esto no, o el enojarme con él. Pero el enojarme, hay un enojo, bueno, es decir, pasajero, y otro enojo en que yo acá le cierro la puerta a Dios, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, este salto en la confianza, que no quiere decir que yo lo sienta en mi corazón, me sienta libre, tengo que ir ensayándolo, así como uno va ensayando cuando va aprendiendo a dar un salto, ¿no? Digamos en los Juegos Olímpicos, y vamos ensayando y después ensayamos en lo pequeño y vamos tratando y no llegamos, y en ese sentido ahí podemos sacar ese freno que es nuestra incapacidad de abrirle el corazón. Traté de dar algo más global, pero creo que el tratar de pensar cuál es mi punto donde yo ahí normalmente le pongo un freno, o en este momento cuál es algo en lo que yo digo,
esto no lo quiero, no puedo aceptarlo. No digo que trate de aceptarlo ya hoy, porque no. Pero primero detectarlo y después ir viendo poco a poco cómo puedo ir regalándolo, pedir la gracia de que en algún momento de mi vida lo pueda aceptar. Ya con eso Dios, que es Padre y misericordioso, va levantando el freno. Bien. Acá. Parece respondida la pregunta porque pusieron, la persona que la hizo puso gracias. Voy a otra pregunta. Desde Paraguay, Estela y Víctor Domínguez preguntan, hermana, ¿qué nos diría nuestro padre en esta época de pandemia? Yo creo, el Padre dijo ya varias cosas en épocas difíciles como ante las guerras, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, o en otros momentos difíciles también. Las dificultades son tareas. Cuando en la Primera Guerra Mundial a los chicos les dicen, esta es la mejor oportunidad, lo veíamos ayer con un grupo de miembros, esta es la mejor oportunidad. ¿Y la mejor oportunidad para qué? Para hacer negocios, para estar bien como familia. No, la mejor oportunidad que Dios nos regala para acercarnos a nuestra misión personal, que es ser santos, ¿no? Entonces, yo creo que otra de las palabras que Él nos dice, por un lado, es esta es la mejor oportunidad. ¿Para qué? Para vivir el hoy difícil, incierto, y dar ese salto en la confianza. El Padre dice en otro momento algo así, no tengo la cita, pero dice, si de una crisis el mayor provecho que sacamos es normalmente un crecimiento en la confianza. Eso, ¿no? Y una tercera palabra que recuerdo de él, en el año 39, antes de ser apresado y estando ya el nacionalsocialismo en el poder, les dice, no sabemos cómo va a terminar esto, no sabemos, el futuro es incierto y porque no lo conocemos es oscuro, no porque sea malo, sino porque no lo conocemos. Pero, eso lo veíamos ayer, la luz que nos ilumina en el futuro, que nos ilumina hoy desde el futuro, es nuestra misión. Y volvemos a esto, ¿no? A vivir hoy nuestra misión lo mejor posible. Mañana no sabemos, ¿sí? A ver, no en el sentido de incertidumbre, pero sí en el sentido de esto es lo que yo tengo hoy en mis manos y lo que puedo dar. 3 palabras. Gracias. Y acá, bueno, tenemos la última pregunta que tenemos en el chat. Dice, bueno, es de Miguel Carmoni y Mariela. Dice, ¿dónde podemos encontrar el texto que pronunció el padre Kentenich en el Pato? Es muy actual, las palabras del padre describe la situación actual que vive la humanidad hoy. Sí, sí, y tienen muchas otras palabras más también. Hay todo un libro que tenemos en la Argentina que se llama Documentos del Santuario del Padre. Es un libro viejito, poco atractivo, pero están todas las charlas, las prédicas que el Padre dio con respecto al santuario, también cómo necesitamos un santuario. En ese momento, el primer santuario en Argentina, pero se puede aplicar a todo santuario, y justamente cómo el hombre de hoy necesita un hogar, una madre y una educadora. Y esos textos son muy buenos. Entonces se llama Documentos del Santuario del Padre. Creo que lo tengo ahí. Bueno, acá agradecen la charla, le mandan saludos desde La Plata, Gonet, Citibel. Otro comentario. Me encantó, las dificultades son tareas. Más agradecimientos. Bueno, muchas gracias a ustedes, ¿no? A cada uno, porque el estar aquí y en otras partes y escuchar, leer, rezar, nos ayuda a ser juntos como familia
la familia que queremos regalarle a la iglesia y al mundo de Schoenstatt, ¿no? La familia de Schoenstatt, la familia del Padre que queremos regalarle. Es ir buscando juntos, con preguntas, con respuestas, con interrogantes, bueno, el camino. Así que, bueno, muchas gracias. Acá, bueno, Rosario del Secretariado del Padre de Corrientes le deja saludos. Alicia Alfonso también desde Corrientes. Muchas gracias. Desde Chaco, Analí y René. Bueno, desde todos lados. Les agradezco y también a los organizadores porque, bueno, también sé que no fue fácil la parte de la inscripción y de la conexión. Así que muchas gracias, chicos, porque, ¿no? Y también ustedes, no sé si está bien. La verdad fue un placer. Dale, Mercedes. No, queríamos agradecerle, la verdad que es sumamente clara en sus palabras, acercándonos al Padre cada día, y nos va dando pinceladas que no conocíamos del Padre, ¿no? Algunas cosas sí, otras no, y esto es realmente por lo que estamos acá, ¿no? Para descubrirlo en esta charla y que usted nos acerca con una claridad fantástica, realmente es muy claro, hermana. Queremos agradecerle su disposición, su tiempo y su entrega a esta misión hermosa que tiene de dar a conocer al Padre. Muchísimas gracias. Muchas gracias, me quedé sin conocerlos personalmente, pero mi viaje a Rosario quedará para otro momento. La esperamos. Vamos a reprogramar. Les sigo diciendo, siguen mandando saludos de La Plata, de Mendoza, desde de varios lugares. También preguntan desde Chile si usted estaba en Alemania en el 2017. No, estuve desde el 2002 a 2015, más de 13 años. Bien, desde México también se han unido del Santuario de Querétaro. Y bueno, le agradecemos mucho por la charla. Seguramente queden un montón de preguntas por responder, así que si a usted le parece, se las vamos a ir pasando y después a lo mejor podemos mandar algo escrito con alguna respuesta. En sí, la charla la hemos intentado grabar. En principio estaría grabada al completo, lo que quiere decir que yo después se las voy a intentar descargar y pasársela a Leonardo para que Leo y Vale la puedan reenviar y que quede al alcance de las manos de todos. Con piedad. El copy. Hermana, sí. no sé, ¿les parece? ¿Les proponemos una oración final? Vale. Que todos juntos podamos rezar como signo de esperanza en tu poder y en tu bondad. ¿Sí? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En tu poder y en tu bondad. En esos espero confiada como niño. Madre admirable, en todas circunstancias, ciegamente. Amén. Con Cristo su Hijo. Bendiga la María. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, hermana. Gracias. Gracias, Leo. Gracias, hermana. Gracias.